Ya chicos, alisten lápiz y hoja porque vamos a resolver un modelo. Les voy a enseñar cómo resolver un modelo económico y esto lo van a aplicar en todos los modelos que van a aprender en la carrera. Antes de empezar con la sesión de hoy día, lo que quiero hacer es un repaso para ponerlos en contexto de la sesión anterior. Voy a presentar las diapositivas. Entonces, lo que hicimos, hagamos un repaso rápido de lo que hicimos en la sesión 2, ¿ya? En la sesión 2 lo que vimos es, a ver, ¿dónde está? Ya, esto es lo que quiero que recuerden básicamente, de los agentes económicos que hay en la economía, que son básicamente las familias y las empresas, dos agentes económicos. Algo que me faltó mencionarles es que también hay autoridades económicas. Y en este caso las autoridades económicas que van a actuar son el gobierno y el Banco Central. Caso peruano, el Banco Central de Reserva del Perú. Los objetos que se van a transar, recuerden que son el bien que se produce, los factores de producción que son el trabajo y el capital, el dinero que viene a ser otro bien. Si hay puede haber instrumentos financieros y el único que vamos a considerar es el bono. Recuerden que un instrumento financiero es solamente una formalización del préstamo. Ya no es un préstamo de hablado así entre amigos, sino en el que tiene que haber un instrumento, un documento que valide ese préstamo. Y uno de esos se llama bono, ¿no? Luego hay otro objeto que se transa en los mercados que viene a ser la divisa cuando la economía es abierta. Divisa es moneda extranjera. El que vamos a considerar por el dominio que tiene es el dólar. Eso es básicamente lo que quiero que recuerden. Y en los mercados también algo que me faltó mencionarles es la ley de Walras. Recuerden que esas son como las piezas de ajedrez. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es aprender a jugar ajedrez. Y todas esas piezas lo tienen que ustedes colocar dentro del diagrama de flujo circular, que viene a ser un diagrama que te simplifica todo el comportamiento de la economía. Solo consideramos como agentes económicos los hogares, las empresas, también es el gobierno, que también es una autoridad económica, también debería estar acá el Banco Central de Reserva, pero no se le suele colocar. Pero recuerden que esos dos también participan. Ahora recuerden que hay un solo bien que se produce y que se consume y que se invierte, y ese se transa en el mercado de bienes y servicios. También recuerden que hay otro bien otro objeto transable que vienen a ser los factores de producción, que se compran y venden en el mercado de factores de producción. Entonces, esto es básicamente lo que quiero que recuerden, las piezas que hay y cómo poner las piezas en el tablero, ¿no? En un diagrama de flujo circular. Esto es para una economía. Recuerden que había dos definiciones de economía, uno era como ciencia y el otro era como ámbito, ¿no? El ámbito es como un escenario. Había una economía cerrada y una economía abierta. Economía cerrada, dos casos: la simple, en la que no se considera el gobierno, y la economía cerrada como tal cual es la que sí se considera el gobierno, ¿no? Y acá está el Estado. Y el Estado también participa, juega en el tablero, recaudando impuestos de los hogares. Los impuestos, hay impuestos. Cuando nosotros compramos cualquier cosa, vamos y compramos a la tienda una galleta, pagamos un impuesto general a la venta. Pero estos impuestos no se refieren a ellos, sino se refieren a los impuestos que se imponen sobre los salarios. A sus padres, por ejemplo, de su salario les cobran un impuesto al salario. A esos impuestos se refiere esto. Luego también el Estado, a través de sus ingresos fiscales, lo que hace es gastar compras del Estado en el mercado de bienes. Y lo que le sobra lo ahorra, ¿no? Y viene a ser un ahorro público en el mercado financiero. Entonces, así como ya el Estado juega un papel dentro de la economía, ¿no? Y también recuerden que hay un banco central que va a realizar intervenciones. Las intervenciones de las autoridades se llaman políticas. Entonces, el Banco Central va a intervenir en los mercados
financieros y de dinero, y el Estado va a intervenir en el mercado de bienes. Van a tomar sus acciones, van a influir en esos mercados y luego en toda la economía. Solo quiero que recuerden eso. Y también la tarea que había era realizar el diagrama de flujo circular para una economía abierta. En la economía abierta, como si ven la diferencia, esto está acá, es lo mismo que acá, esta parte de adentro. Y cuando añades el sector externo, es decir, el resto del mundo que está conformado por las mismas, los hogares, las empresas y los estados o gobiernos de otros países se recogen acá. Entonces ellos también van a jugar el rol de comprar bienes o vender sus bienes en el mercado de bienes y servicios. Cuando nosotros compramos del extranjero, estamos importando. Y cuando nosotros vendemos al extranjero, estamos exportando. Entonces hay señales, dos flujos. Y también lo que puede hacer el resto del mundo es ahorrar dentro de nuestros mercados financieros. Entonces es así como juegan, ¿no? Y aparecen otros dos. Acá aparece otro mercado que viene a ser el mercado de divisas, y divisas moneda extranjera. Y acá pueden pensarlo como que en el mercado financiero, a su detrás, está el mercado de dinero. No se suele colocar ya, pero tienen que entenderlo así. El mercado financiero, a su detrás, también está, uh, también participa el mercado de dinero. Entonces, ustedes como economistas lo que tienen que explicar es esto, ¿no? Cómo se dan las interrelaciones entre los agentes económicos comprando y vendiendo distintos objetos transables como bienes, factores de producción como el trabajo, instrumentos financieros como el bono, bienes con el resto del mundo, y aparece la divisa. Todo eso tienen que poder explicar para entender cómo funciona la economía, ¿no? Entonces lo que se hace en microeconomía es entender cómo es el comportamiento de las familias, por cuánto destinan a consumir, cuánto destinan a ahorrar. Eso es lo que van a hacer en microeconomía. Y también la parte de las empresas. Entonces van a ver cómo se comportan racionalmente los hogares y las empresas. Luego también van a ver cómo funcionan los mercados por el punto. En microeconomía también van a ver algo sobre los mercados. Y en macroeconomía lo que les interesa es ver cómo interactúan todos estos mercados de manera conjunta, ¿no? Macro es global. Entonces en macroeconomía lo que empiezan a hacer es estudiar cada uno de los mercados. Si son de tercer semestre ya deben estar llevando macro 1 y deberían de estar haciéndolo con el K. A ver, déjenme mostrarles un ratito. Y el libro que están agarrando es el de Blanchard, Macroeconomía, y el de la 7ª edición, ¿no? Que felizmente ahora antes solamente estaba en inglés, pero ahora que lo he buscado también está en español, ¿no? Si quieren descargar el libro, recuerden que pueden entrar en librería Génesis, Génesis Library o librería Génesis, y ahí pueden buscar cualquier libro, ¿no? Ahí encontré el libro ese. Entonces acá lo tengo descargado. Y lo que les quiero recalcar con esto es que en economía todo es modelos. La otra vez les mostré un libro que se utiliza en maestría y les mostré que cada capítulo era un modelo. Ahora, en macroeconomía también es así. En macroeconomía, los dos primeros capítulos son como las dos primeras clases que van a recibir en macro, ¿no? Donde te explican más o menos, te contextualizan cómo funciona la economía en el mundo, es en el capítulo 1, y cómo vamos, o sea, de qué va a consistir el curso, cómo se va a desarrollar, qué vamos a hablar. Se está en el capítulo 2, ¿no? Una gira por el libro. Ya empieza a tocar el núcleo del libro, que en macro 1 su objetivo es terminar todo esto de acá, la parte del núcleo. Introducción, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y en macro 2 lo que van a hacer es tocar el tema de la parte de extensiones, ver cómo las expectativas, o sea, qué esperamos que va a pasar en el futuro, influyen en las decisiones económicas,
y lo que van a hacer es abrir la economía abierta, ¿no? Y tocar específicamente la política macroeconómica. Cómo pueden intervenir las autoridades económicas. Si esto, déjenme poner esto acá. Entonces, en macro 1 se van a topar con este diagrama de flujo circular, con el de economía cerrada simple y el de economía cerrada, ¿no? Eso es lo que van a estudiar. Van a empezar estudiando el mercado de bienes y servicios. Este de acá lo van a hacer en el capítulo 2, cómo modelar el mercado de bienes y servicios. En el tema 3, en el capítulo 4 y 6, lo que van a hacer es estudiar el mercado financiero. Luego en el capítulo 5 van a estudiar simultáneamente, ya no por separado, sino juntos, los mercados de bienes y financieros. En el capítulo 7 van a tocar el otro mercado, el mercado de factores de producción, que solamente va a considerar el trabajo. El capital lo va a considerar constante y lo único que va a variar va a ser el trabajo, la mano de obra. Eso van a estudiar en el capítulo 7. A partir de esos tres mercados, ya han estudiado el mercado de bienes y servicios, el mercado financiero, el mercado de factores de producción. ¿Qué otro mercado hay? En mercados financieros van a estudiar el mercado de dinero también. Entonces, hay una ley llamada ley de Walras que te dice que para estudiar el equilibrio en n mercados, basta con que se cumple el equilibrio en 3 mercados. En este caso, nosotros en el diagrama de flujo circular de una economía cerrada tenemos 1, 2, 3 y el mercado de dinero que está ocultito acá serían 4 mercados. Entonces, la ley de Walras te dice, pero si están en equilibrio, de esos 4 están en equilibrio 3, el que sobra también está en equilibrio. Entonces de esos 4 solamente se van a estudiar 3 para entender todo el funcionamiento de la economía. Ahora, si tú lo estudias el cuarto más, ya, está mucho mejor, ¿no? Pero basta con estudiar 3. Es por eso que solamente se tocan esos 3 mercados. Acá eso de los mercados financieros que va acompañado del mercado de dinero, lo que en realidad van a estudiar en el capítulo 4 va a ser el mercado de dinero. Cómo es la oferta y la demanda de dinero y cómo se llega al equilibrio. Y cómo el Banco Central interviene en ese mercado para influir en toda la economía. El mercado financiero de los instrumentos financieros no se va a tocar en sí, a pesar de que acá le pongan mercados financieros, ¿no? En realidad lo que van a tocar va a ser el mercado de dinero. Entonces, ya esa es una contextualización. Una vez que estudien esos mercados en macro, lo que van a hacer es cómo obtener la demanda y la oferta de toda la economía. Y eso lo van a hacer acá. Una vez que estudien el mercado de trabajo, van a estudiar la curva de Phillips, que tiene que ver con el desempleo y la inflación. Ahí van a meter esas dos variables. Y con eso van a obtener la curva de oferta. Y con estos mercados que sobran, el mercado de bienes y el mercado financiero, lo que van a obtener es la curva de demanda agregada. Acá en la 7ª edición, lo mezcla todo eso en este modelo. El modelo ISLM, este es el mercado de bienes, el mercado de dinero. Estos dos te dan la demanda de toda la economía. Y esto es la curva de Phillips, que viene del mercado de trabajo, y ese te da la oferta agregada. Y con eso ya entiendes cómo funciona toda la economía, ¿no? Y en el largo plazo lo que van a hacer es estudiar el crecimiento económico. Acá lo que estudian en estos 2 capítulos son las fluctuaciones económicas. A ver, para que eso se entienda mejor, déjenme... A ver, ¿dónde está? Un momentito, por favor. ¿Dónde está? Ahí, ya lo vi. Ya. Lo que en economía va a pasar, cuando estudien macro, van a estudiar las variables, ¿no? Como la más importante viene a ser el PBI, que se representa con Y. Van a estudiar como la demanda agregada, variables del consumo, variables de la inversión, gasto público. ¿De dónde salen esas variables? Del diagrama de flujo circular. Acá pueden ver, ¿no? Consumo viene a ser la C. Compras del Estado, la G.
lo que producen las empresas, el PBI. Lo que sale del mercado financiero, inversión. De ahí salen todas las variables, ¿no? Entonces, estas... A ver, alguien más se ha unido. Vamos a aceptarlo. Ya. Entonces, en macroeconomía, estas van a evolucionar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tomemos cómo va a evolucionar el PBI. En el tiempo, el comportamiento del PBI. En la vida real, se comporta de esta manera. Así. Si ustedes van al Banco Central de Reserva y sacan los datos, va a actuar de esta manera. Cuando sube, se dice que hay recuperación. Cuando está arriba, está en auge. Cuando cae, está en recesión. Y cuando está en el valle, hay una depresión. ¿Ya? Entonces, en macroeconomía se tiene que estudiar dos fenómenos respecto a estas variables que se comportan en el tiempo. Uno, ese comportamiento. Va a haber, van a aprender un método estadístico. No me acuerdo ahorita el nombre, cómo se llama. A ver, déjame ver. Ciclos económicos, filtro. A ver, ¿dónde hay una técnica? No, a ver, ¿dónde está? Hay una técnica para filtro de... Esta es de Harry Perron. Algo así, no me acuerdo el nombre. Ahorita no me acuerdo el nombre ya, pero hay una herramienta estadística que te permite filtrar este comportamiento en dos tipos. Uno, obtener la tendencia. Ven que acá hay una tendencia creciente del PBI. Escucha, me salió mal. Está más o menos por el medio así. Hay una tendencia creciente. Eso es lo que van a estudiar en crecimiento económico. El comportamiento a lo largo de varios años. Eso es el crecimiento económico. Y eso es lo que van a estudiar en crecimiento económico. Cómo modelar ese comportamiento, esa tendencia. Eso en crecimiento económico. En macro 3. En macro 1 y 2, como ya les mencioné, en macro 1 van a estudiar economía cerrada y en macro 2 van a estudiar economía abierta. Y en ambos cursos lo que van a estudiar es ese comportamiento cíclico. Ya no les va a importar la tendencia, sino el comportamiento del cíclico, las fluctuaciones económicas. Las fluctuaciones económicas van a estudiar. Y esto quiere decir cómo cambia la actividad económica, es decir, el PBI. La actividad económica se captura mediante el PBI, ese indicador. Y lo que van a estudiar, cómo cambia de un año a otro año. Eso es lo que van a estudiar en macro 1 y macro 2. Ya. Aquí iba todo esto. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día es modelar. Vamos a estudiar un modelito, el del mercado de bienes. Este de acá. Este mercado vamos a empezar. Y lo que he hecho es coger el libro de matemáticas, el que estamos agarrando, el capítulo 2, donde vamos a tocar el tema de modelo económico y vamos a ver todo lo que tiene que ver con modelo económico. Y para que no se quede solamente en la teoría, lo que he hecho es agarrar el libro de Blanchard, la 7ª edición, y lo he aplicado a cómo estudiar el capítulo 3, ¿no? Y vamos a ver el capítulo 3, que modela el mercado de bienes y servicios. Vamos a ponerlo en práctica. Entonces, para empezar de una vez, entonces, lo que nos toca hoy día es el capítulo 2 del libro de economía matemática. Y este capítulo habla acerca de los modelos económicos. Acá lo que tenemos que entender es que, primero, la realidad, el mundo real, lo vamos a denotar con esto, la realidad está conformada por muchos fenómenos. Y cada fenómeno es complejo de muchas maneras. Entendimos la anterior sesión como un fenómeno es aquello que ocurre en el mundo, aquel hecho que ocurre en el mundo.
De toda la realidad, lo único que nos importa a nosotros como economistas es estudiar la realidad económica, ¿no? Y la realidad económica está comprendida por todos los fenómenos económicos. Y nosotros ya entendemos que es un fenómeno, es un hecho, algo que ocurre, pero que es económico. Y dijimos que un fenómeno económico es fenómeno que surge por la dicotomía económica. Y dijimos que la dicotomía económica es una moneda de dos caras, ¿no? Que dice que hay recursos. Ay, más señor. Sabemos que la dicotomía económica lo que dice es, a ver, déjame guardar, es que hay escasos recursos, recursos, frente versus múltiples necesidades, ¿no? Entonces, en otras palabras, con múltiples necesidades. Como no tenemos todo el dinero del mundo para cubrir todas las necesidades, entonces hay que tomar decisiones, hay que escoger la mejor decisión. Entonces, todos los fenómenos que surjan de esta dicotomía económica son fenómenos económicos, ¿no? Entonces, estos fenómenos económicos también son complejos, pero ¿en qué sentido? Ya también en el sentido de los agentes económicos que considera y las interacciones de estos agentes, como vimos en el diagrama de flujo circular, ¿no? Lo que nos va a importar es entender cómo se comportan los agentes y las interacciones. Ahora, los economistas lo que buscamos es explicar relaciones. Lo que vamos a hacer con cada modelo va a ser explicar. Todo modelo va a servir para explicar. Y lo que queremos explicar son relaciones económicas. Perdón, relaciones de causalidad. Causalidad. Acá tenemos que entender de causa y efecto, ¿no? ¿Qué es lo que causa cierta cosa? Entonces, ahora, todos estos fenómenos económicos, si nosotros quisiéramos entender todo respecto a la economía, no existe un modelo que te puede explicar toda la economía en su conjunto. Entonces, lo que hacemos es estudiar la realidad económica, que está comprendido por varios fenómenos económicos, estudiar uno por uno, cada fenómeno económico uno por uno. Y para cada fenómeno particular existe un modelo. Y es así como vamos a tratar de entender cómo se comporta toda la economía, ¿no? A través del estudio de cada fenómeno económico mediante un modelo. Entonces, los economistas, nuestras herramientas para hacer análisis son los modelos económicos. Mientras más modelos económicos sepas, más podrás explicar la economía en su totalidad, ¿no? Entonces, esas son sus principales herramientas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos que entender el proceso de modelización. Proceso de modelización. O sea, la obtención de modelos. Como la realidad es compleja, lo que hacemos en este proceso o en lo que consiste es en abstraer. Y por abstraer lo que tenemos que entender es simplificar. Simplificar el mundo real que es tan complejo. Simplificar. Y solamente quedarnos con aquellos elementos que son prescindibles para entender ese fenómeno económico. No todo lo que ocurre en el mundo, o sea, por ejemplo, si nosotros queremos entender cómo funcionan los mercados, existen muchos mercados para cada bien que se va a vender, para el de plátanos, manzanas, etc. Entonces, lo que hacemos es extraer, solo vamos a estudiar un mercado y un solo bien que represente cualquier bien. Entonces, también va a haber solo un tipo de compradores y un tipo de productores. Entonces, de esa manera es como modelamos, haciendo abstracciones, simplificando. Y recuerden que para simplificar, como empieza con S, lo que hacemos también es los presentamos esas simplificaciones a través de supuestos. Vamos a suponer. Ahora, y es así como vamos a obtener marcos analíticos.
por marcos analíticos tenemos que entender esquemas analíticos. Entonces, un modelo económico va a ser simplemente un marco analítico, y un marco analítico va a ser un sistema de ecuaciones. Un modelo económico va a ser un marco analítico, y por marco tenemos que entender sistema de ecuaciones. Y analítico porque nos va a permitir hacer ciertos análisis, ¿no? Entonces, un modelo económico va a estar conformado por, por ecuaciones. Va a ser ecuación 1, ecuación 2, ecuación n ecuaciones. Entonces ya saben que sus herramientas principales son modelos económicos. Y un modelo económico va a ser un sistema de ecuaciones. Un marco analítico, sistema de ecuaciones analítico que nos va a permitir hacer análisis sobre ese fenómeno económico en particular que nos interesa, ¿no? Ahora, entonces, ya sabemos lo que es un modelo económico. Ahora lo que tenemos que saber también es qué es una teoría económica. Una teoría económica viene a ser un conjunto de conocimientos sobre un tema en particular, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que entender es que una teoría económica va a ser un conjunto de modelos económicos. Modelo económico 1, modelo económico 2, y así sucesivamente, ¿no? Modelo económico N. Ahora, por ejemplo, en micro van a empezar estudiando la teoría del consumidor. Y en la teoría del consumidor, los modelos que van a estudiar va a ser el modelo básico del consumidor. Luego van a pasar a estudiar el modelo de compra y venta, el modelo de consumo intertemporal, pero todos estos modelos hablan acerca del consumo, como de tratar de explicar el consumo que realizan los hogares, pero en distintos escenarios. Uno, el más básico, otro con comprando y vendiendo, otro a través del tiempo, pero todos hablan de lo mismo. Entonces, como pueden ver, una teoría económica viene a ser un conjunto de modelos económicos que también van acompañadas por axiomas. Axiomas vienen a ser como supuestos iniciales. Son los supuestos iniciales con los que partimos. Eso es lo que quiere decir un axioma. Son los supuestos iniciales básicamente de una teoría. Entonces acá también van a ver axiomas. Estos axiomas en cursos de maestría lo van a ver muy claramente porque vienen a ser los enunciados que son la base de todo el desarrollo de los demás modelos, ¿no? Porque si no se plantean bien, esas construcciones serían débiles. Entonces ya saben lo que es un modelo económico, una teoría económica. Ahora, lo que tenemos que entender es cuáles son los elementos de un modelo económico. Sabemos que teoría económica, conjunto de modelos económicos más axiomas. Ok. Modelo económico, conjunto de sistemas de ecuaciones. Ok. Entonces, si queremos estudiar cuáles son los elementos de un modelo económico, y un modelo económico viene a ser un conjunto de ecuaciones, nuestra atención debería de recaer en cuáles son los elementos que conforman una sola ecuación, ¿no? Acá lo que voy a hacer es presentarles, primero voy a dar un ejemplo de un modelo económico, y lo que vamos a ver es el modelo keynesiano simple, que es justamente el modelo del capítulo 3 de Blanchard que les menciono, ¿ya? Ese capítulo 3, ¿dónde está? El mercado de bienes es justamente el ejemplo que les voy a mostrar para que se entienda mejor. En el capítulo 3 van a tocar el modelo keynesiano simple, que también se llama modelo de 45 grados. El modelo simple de 45 grados también se le llama modelo del aspa o de la cruz keynesiana. Ahorita van a ver por qué estos dos nombres.
Cuando vean otros cursos o vean videos en YouTube, van a ver full ecuaciones. Por ejemplo, acá la primera que va a aparecer es que la producción va a ser igual a la demanda. Solamente, primero déjenme escribirlas sin tanto detalle y más adelante les voy a mostrar a detalle de dónde sale cada una. Luego van a ver que la demanda agregada, perdón, que la demanda agregada se conforma del consumo, más la inversión, más el gasto. No, esta es economía. Su denominación de simple es porque es una economía cerrada simple. Entonces, como es simple, no debería de haber. Como es cerrada, no debe haber el sector externo, exportaciones e importaciones. Y como es simple, no debe haber gobierno, ¿no? Luego también van a ver cosas como esta, ¿no? Que el consumo es una función que depende del ingreso. También van a ver que es así. Estas cosas son lo que van a ver. Y ahorita lo que quiero hacer es, en un inicio pueden parecer extrañas, pero luego, o sea, quiero mostrarles de dónde salen cada una de estas para que lo entiendan perfectamente. Entonces, esto es lo que van a ver, por ejemplo. Así van a ver los modelos, sistemas de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver cuáles son los elementos de una ecuación. Entonces, enfoquémonos en eso. ¿Cuáles son los elementos que van a conformar una sola ecuación? Va a haber tres elementos. El primero de ellos van a ser las variables. Las variables van a ser objetos matemáticos cuyos valores van a cambiar, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Y se van a representar con las letras mayúsculas del alfabeto latino, A, B, puntos suspensivos hasta la Z, con las letras mayúsculas, como pueden ver acá, ¿no? Cada una de estas es una variable. Ok, esos son los primeros elementos que aparecen. Puede haber dos tipos de variables. Una se va a llamar exógenas que van a ser variables cuyos valores son datos, se asumen ya. Sus valores se encuentran fuera del modelo, no se resuelven con el modelo. Viene a ser ya datos. Y para reconocerlas, como se denotan con letras mayúsculas, lo que vamos a hacer es añadirles un sub-cero o también podemos ponerles una barrita encima. Entonces, acá en este modelito pueden ver que la variable inversión viene a ser exógena, ¿no? Acá está su simbolito, es exógena. Ok. Luego otro tipo de variables que van a encontrar son las variables endógenas. Las variables endógenas van a ser variables cuyos valores se van a obtener al resolver el modelo, es decir, el sistema de ecuaciones. Como son ecuaciones, al resolverlas vamos a tener una variable, por ejemplo y, en función de otras variables, ¿no? Al resolver vamos a tener que despejar. Entonces, así vamos a obtener los valores que resultan de resolver sistemas de ecuaciones de esas variables van a ser endógenas. Y como dijimos, se van a denotar con letras mayúsculas nada más, ¿no? Luego vamos a ver también cómo identificar cuál es exógena y cuál es endógena. Pero como ya saben, exógenas se denotan con estos simbolitos, entonces es fácil de identificar estos dos. Luego va a haber dos tipos también de variables endógenas. Va a haber las principales y las secundarias. Las principales van a ser las que vamos a obtener al resolver. Y las secundarias van a ser unas variables que van a desaparecer en el modelo. Ahorita les voy a explicar con más detalle también eso, no se preocupen. Luego, un tipo de variables exógenas en especial se van a llamar instrumentos de política. Los instrumentos de política van a ser aquellas variables exógenas que les va a determinar las autoridades económicas, es decir, el gobierno a través
del Ministerio de Economía y Finanzas, es el que toma las decisiones de cómo gastar los impuestos, y la otra autoridad económica es el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, en este modelito que no hay gobierno ni tampoco hay el Banco Central, entonces no hay instrumentos de política, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros añadimos acá el gobierno? El gobierno va a actuar comprando. Entonces, acá esta variable del gasto público, que también vamos a considerar exógena, es decir, como dato, es una variable exógena y en particular es un instrumento de política, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor que va a tomar esta variable lo decide la autoridad económica, gobierno, en este caso, ¿no? Ese es un instrumento de política, una variable exógena cuyo valor lo decide una autoridad económica. Entonces, esos son algunos, el primer elemento que aparecen en los modelos económicos. Ahora, una nota acá es que acá, por ejemplo, la variable inversión en este modelo es exógena, pero en otro modelo podría considerarse endógena. O sea, no toda variable exógena va a ser de toda la vida, ¿no? O sea, se puede endogenizar la variable exógena. ¿Cómo endogenizamos? Solamente, en vez de considerarle como un dato, vamos a considerar en este caso que la inversión depende de una variable endógena. En este caso, la variable endógena principal es la producción. Entonces, si nosotros queremos endogenizar esta variable exógena, solamente le ponemos que esté en función de esa variable endógena, ¿no? Entonces, ahora ya no es exógena, sino es endógena. Y como depende de otra endógena, es una endógena secundaria. ¿Y cuál es la endógena principal? Esta de acá, la producción. Es así más o menos cómo se va distinguiendo cuál es exógena, endógena, primaria y secundaria. Otro segundo elemento que va a aparecer son las constantes, que generalmente no se van a ver. Cuando resuelvan ejercicios sí van a ver, pero así cuando estudien modelos no van a ver casi. Esto es una constante, es por ejemplo, en vez de poner gasto, o sea, en vez de poner G sub 0, lo que hago es ponerle un número, ¿no? Por ejemplo, 100. Entonces esto es una constante porque es un objeto matemático cuyo valor no varía, es fijo. En este caso, 100. Entonces ese es otro elemento que puede aparecer. Pueden aparecer constantes numéricas, o como los números obviamente, o también números etiquetados, ¿no? Pueda que aparezcan ahí el valor de pi ya. Bueno, supongamos que en vez de 100 le ponemos pi. Nosotros sabemos que pi vale 3.14, ¿no? Entonces 14, 15, etc. Entonces esto puede ser... eso es una constante porque es un número que no varía, ¿no? Pero está etiquetada con este símbolo, con pi. Entonces las constantes pueden aparecer de esas dos formas, ¿no? Como números tal cuales o etiquetadas. Otro tercer elemento que van a ver son los parámetros. Esto sí es lo que van a ver full. Variables, parámetros. Cuando resuelvan ejercicios, ahí van a ver lo que son las constantes. Los parámetros, o también se llaman constantes paramétricas, Antes de continuar si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren que repita algo, o sea, lo pueden hacer con total confianza, no hay ningún problema. Los parámetros o constantes paramétricas surgen de la definición de las dos anteriores. Vienen a ser constantes variables, constantes que varían. Eso es lo que es un parámetro. Parece contradictorio, pero esto es lo que es. Y ahorita voy a hacer un grafiquito para que entiendan. Básicamente estos parámetros van a aparecer en funciones. Y lo que hacen es explicar el comportamiento de las funciones. Se van a representar con letras minúsculas del alfabeto latino, A, B, hasta la Z, y minúscula,
o con letras del alfabeto griego, ¿no? Como alfa, beta, gamma. Para entenderlo, ¿qué es esto? Veamos un ejemplo, ¿ya? Gráfico. Recuerden la función lineal. Recuerden que una función es una variable que depende de otra, ¿no? Una función es una correspondencia de un conjunto a otro conjunto. Por ejemplo, la función lineal, que viene a ser a más bx, ¿no? Lo que te dice es que si x toma un valor, multiplicas por b, le sumas y ese es el valor de y, ¿no? Esta función está expresada de manera... Acá la función se está expresándose de manera general. Solamente te dice de qué variable depende, pero no te dice cómo depende. Acá ya lo estás expresando de forma paramétrica, ¿no? A través de parámetros. Estos elementos que aparecen acá, que no son la variable, vienen a ser los parámetros. Y estos definen el comportamiento de la función. Entonces acá estás expresándolo de forma paramétrica, a través de parámetros A y B. Lo que estás haciendo es darle una forma a la función. A eso se le llama forma funcional. Le estás dando una forma a la función, que en este caso, la forma que le das es lineal, ¿no? Lineal. Le podrías dar otras formas no lineales, como una forma cuadrática, donde sería a más bx más c x al cuadrado, ¿no? Una forma no lineal, cuadrática o cúbica, ¿no? Sigues aumentando, más d x cubo, etcétera, etcétera. Pero con lo que siempre vamos a trabajar va a ser con formas lineales, siempre, siempre, siempre. Y si es no lineal, como este caso, lo que vamos a hacer es linealizar, ¿ya? Si es no lineal, lo linealizamos. Por ejemplo, como dato, nomás dato. En el mercado de dinero van a ver que la oferta monetaria va a estar. La oferta monetaria real es igual. Perdón, mejor lo escribo bien. Como dato nomás, solamente para que entiendan cómo linealizar. Van a ver una variable llamada oferta monetaria real, money en inglés, supply, oferta, que va a ser igual a la oferta monetaria nominal entre el índice general de precios, ¿no? Eso, por ejemplo, son dos variables y como están divididas, es no lineal. ¿Cómo se linealiza? Simplemente en vez de ponerlo como división, lo que haces es ponerlo como sustracción, nada más, ya está. Y lo que has hecho es linealizar. Si en caso se hubiesen multiplicado, lo que haces es sumarlos nada más, ¿no? Y se linealiza. Así. Esta recomendación lo da el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. Si ustedes revisan su libro de macroeconomía intermedia para América Latina, hay un acápite, en un pie de página, en que menciona ese procedimiento y las conveniencias de trabajar lineal. Ahora, ya está. Una función se puede expresar de manera general, donde solamente nos indica de qué variables depende, o de forma paramétrica, ¿no? Acompañada de parámetros, donde se establece la forma de la función llamada forma funcional, y con la que siempre vamos a trabajar va a ser lineales, ¿no? Y si aparece una no lineal, lo linealizamos de esta manera. Ok. Ahora, esta está en forma paramétrica. Ahora lo que veamos cómo sería una forma particular o una forma numérica. En este caso lo que hacemos es cambiar cada parámetro por un número. Por ejemplo, podría ser 2 más 1 por b. Entonces, si eso lo representamos gráficamente, este es en forma numérica. Si graficamos la forma numérica, que es y igual, es x, que es 2 más 1 por x, lo que nos dice es que si x es 0, por 1 0, más 2, 2. Cuando x vale 0,
y vale 2, 1, 2, acá, ¿no? X, y, este es el primer punto. Cuando X vale, por ejemplo, 2 o 3, ¿ya? No, 2 nomás. 2 por 1, 2, más 2, 4. Cuando X vale 1, 2, cuando vale 2, Y vale 4. Con estos dos puntos yo ya puedo graficar la recta, ¿no? La recta pasa por esos dos. Entonces, una función expresada de forma numérica, específicamente con estos valores, su gráfica es esta, ¿no? Es esta. Pero en cambio, si yo la expreso en forma paramétrica, acá A es una constante, como vimos, pero puede ser cualquier constante. A podría ser 3, estar acá. Y la pendiente, en este caso acá, A lo que nos dice es la altura, ¿verdad? Del intersecto. Y B, este valor de B es la pendiente, qué tan inclinada está. Entonces, como les dije que los parámetros explican el comportamiento de la función, este primer parámetro lo que hace es indicarte a qué nivel de y la altura va a pasar. Entonces, en este caso en particular pasa en la altura de 2. Pero acá, como no nos dice por cuál, podríamos nosotros pasar por cualquiera. No hay ningún problema. Ahora, el segundo parámetro lo que hace es explicarte qué tan inclinada está la recta. La recta podría estar inclinada horizontalmente, verticalmente, con pendiente positiva, con pendiente negativa. Eso es lo que te explica el segundo parámetro, en este caso B. Como esto está en forma paramétrica, no se saben los valores de A y B, tú puedes graficar cualquier recta. Esta puede ser. O podrías haber graficado esta. Cualquiera, o esta. No importa. Por ejemplo, yo voy a graficar esta. ¿Ya está? Esa es. ¿Se puede graficar la forma general? No, no se puede, ¿no? Solamente te dice que depende de Y, depende de X, pero no te dice cómo. Entonces no puedes graficar. Podrías asumir el caso más general, ¿no? El caso más general es que tenga la forma de la función sea no lineal. Podrías graficar, digamos así, ya como sea. Porque no te dice la forma. Estamos suponiendo nada más que va a ser así. Entonces pueden ver que el parámetro viene a ser una constante que varía, porque la recta puede ubicarse de cualquier forma, pero en cambio las constantes vienen a ser, o sea, números que te dicen cómo está comportándose exactamente, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre parámetro, constante y variable, ¿no? Gráficamente van en los ejes las variables, los parámetros te explican el comportamiento de la función, cómo se va a comportar, pero son constantes que varían, ¿no? Podrían ser en cualquier parte, podrían ser de cualquier forma. En cambio, las constantes te dicen exactamente por dónde están pasando, ¿no? Cuál es la única gráfica que le corresponde. Entonces, esos son los tres elementos que van a conformar una ecuación, que van a aparecer en una ecuación. Y como un modelo es un conjunto de ecuaciones, ya saben de qué está compuesta todo el modelo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Acá, por ejemplo, en este modelito, como esta es letra mayúscula, viene a ser variable. Esta, variable. Variable, variable, variable. Variable, variable. Allá, pueden ver acá que el consumo es una función del ingreso. Aquí está expresada de forma general. Y aquí está expresada de forma paramétrica, cuya forma funcional es lineal, ¿no? Este es como si fuese A y este es como si fuese B. Listo. Acá la inversión estamos diciendo, primero hemos considerado que era exógena, ok. Luego hemos dicho ya, vamos a endogenizar, le metemos una variable endógena, ok. La inversión depende del PBI, no sabemos de qué forma, está de forma general. Démosle una forma funcional, ya ok, le ponemos, recuerden que los parámetros se representan con letras minúsculas. Si esto es I, entonces acá le ponemos I minúscula, ¿no? I sub 0 para indicar que este nos da la altura en la cual se va a ubicar. En este caso es PBI, inversión. Inversión depende del PBI. Vamos a darle una forma funcional lineal.
el i sub 0 nos dice a qué altura se va a ubicar, ¿no? Como no dice su valor, puede ser a cualquiera. Vamos a suponer que está acá. Y la i sub 1 te dice el grado de inclinación, ¿no? ¿Qué tan inclinado está? Cuando i vale 1, recuerden que cuando i vale 1, forma un ángulo de 45 grados, ¿no? Y su tangente es, perdón, un ángulo de 45 grados, la tangente de 45 grados nos da una pendiente igual a 1, ¿no? Cuando i1 vale 1, pasaría con un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces esta es la inversión en función del PBI. Entonces así, nada más, de eso está compuesto un modelo económico. Ahora, otra cosa que tienen que saber es, ok, ya vimos los elementos de una ecuación, pero ¿qué tipos de ecuaciones puede haber? Entonces vamos a ver ahora los tipos de ecuaciones que van a aparecer. Tipos de ecuaciones. Pueden aparecer también tres tipos. La primera van a ser ecuaciones condicionales. Viene a ser una ecuación que te expresa una condición que tiene que cumplirse, nada más. Y va a haber de dos tipos. Para macro, lo que van a utilizar son condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. Y para micro, lo que van a utilizar son condiciones de optimización. Va a haber dos tipos de condiciones de equilibrio en macro. Una que les diga que la producción va a ser, o mejor ya, más general, que la cantidad ofertada va a ser igual a la cantidad demandada. Un detalle acá. Todos los símbolos que ven son abreviaturas de palabras en inglés. Por ejemplo, acá la Q viene del inglés de quantity, ¿no? Cantidad en inglés. La S viene de no me acuerdo la pronunciación, creo que es supply, oferta. Y la D viene de demanda, ¿no? Entonces, si ustedes quieren memorizar más rápido los simbolitos, busquen cómo se dice esa palabra en inglés, ¿no? Y de ahí viene. La segunda condición de equilibrio que van a ver en macro es que la inversión, investment, va a ser igual al ahorro, ¿no? Y ahorro en inglés es saving. Saving. E inversión, investment. Investment, ¿no? Y la segunda, perdón, y para micro la condición de optimización que van a ver es que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Cuando lleven mate 1 o 2, 1 van a entender qué significa marginal, ¿no? Tiene que ver con derivadas. Entonces esta es la condición que van a aplicar. Pero en macro todavía no necesitan saber tanto de derivadas. Sí necesitan, pero para eso no. Entonces estas son las dos condiciones. El primer tipo de ecuación que aparece son ecuaciones condicionales, que son ecuaciones donde se tiene que cumplir una condición. Para macro bien puede ser esta o puedes utilizar esta. Luego vamos a ver la demostración de que estas dos son equivalentes, son las mismas. Puedes utilizar cualquiera indistintamente. Y en micro van a utilizar esta, full. Ahora, un segundo tipo de ecuaciones que van a aparecer son las ecuaciones de comportamiento. Ecuaciones de comportamiento o también llamadas de conducta. Estas ecuaciones lo que te dicen es que expresan el comportamiento de una variable en función de otra y van a estar dadas a través de funciones básicamente. Acá lo que tienen que recordar son funciones. Es una ecuación que te explica el comportamiento de una variable en función de otra. Por ejemplo, en el modelito que estamos viendo acá,
Acá pueden ver que esta es cantidad de producción y esto es demanda. Esta ecuación viene a ser una ecuación condicional, ¿no? En macro, lo que estamos viendo, esta de acá, cantidad ofertada igual a cantidad demandada. Y eso también lo pueden ver acá, ¿no? Déjenme por favor abrir, para que me entiendan mejor. ¿Dónde está? Déjenme abrir dónde está. Economía cerrada simple, ya. Todas las ecuaciones van a salir de acá. Acá lo que me faltó mencionarles es que por cada mercado va a haber una condición de equilibrio en macroeconomía. Por ejemplo, en el mercado de bienes, la condición de equilibrio va a ser que la producción, el PBI, va a ser igual a la demanda. En este caso, la demanda es igual a la suma del consumo más la inversión. Esa es la primera condición, ecuación condicional que van a ver en macro. Esta de acá, ¿no? Esta es la ecuación condicional. Cantidad ofertada igual cantidad demandada. Ahora, otro tipo de ecuación que van a ver son las ecuaciones de conducta, ¿no? Ecuaciones de conducta o comportamiento, como esta de acá, que les dice cómo una variable está en función de otra. En este caso, el consumo en función del PBI. Esta es una ecuación de comportamiento, ¿no? Expresada mediante funciones, en su forma general y en su forma paramétrica. Ok. En la forma general, además tienen que añadir, debajito entre paréntesis, el sentido de esas dos variables, ¿no? Si yo le pongo más, significa que si yo incremento el PBI, entonces el consumo se incrementa, ¿no? O si yo disminuyo el PBI, entonces el consumo disminuye, ¿no? O sea, si van en el mismo sentido, ponen positivo. Y si fuesen en sentidos contrarios, ponen negativo, ¿no? Entonces esa es una ecuación de comportamiento. ¿Cuál es otra ecuación de comportamiento? Este de acá, ¿no? La inversión en función del PBI y de esta forma, ¿no? También es una ecuación de comportamiento o conducta. Esta de acá, que pusimos que el gasto del gobierno va a ser igual, va a ser exógena, por ejemplo. Va a ser exógena, va a ser un dato dado. Va a ser también una ecuación de comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el comportamiento del gasto va a estar dado. ¿Ok? Acá, como pueden ver, nos queda una ecuación que no es condicional ni es de comportamiento. Y es lo que vamos a ver, ¿no? El tercer tipo son ecuaciones definicionales. Definicionales. O de definición, ¿no? Vienen a ser ecuaciones que te expresan una identidad que se tiene que cumplir entre el primer miembro de la ecuación y el segundo miembro de la ecuación. Simplemente son, como su nombre lo dice, son definiciones. Esto lo que te muestra son identidades, una identidad. Y se van a simbolizar para distinguirlas de las otras con 3 rayitas. En vez de poner 2 rayitas de igual, le aumentas una más. O lo que puedes poner es 2 rayitas y 2 puntitos, ¿no? 2 puntitos y 2 rayitas. Con estos símbolos distingues cuáles son las ecuaciones definicionales. Recuerden que las ecuaciones de comportamiento las distinguen porque va a estar expresada con funciones, ¿no? Así. Las ecuaciones, en este caso, viene a ser una ecuación definicional. Las reconoces porque están con 2 puntitos o 3 rayitas, ¿no? Y en este caso lo que te dice es que vamos a definir la demanda igual al consumo más la inversión. Como pueden ver acá, ¿no? Caracho, no me parece. ¿Qué me parece esto? Acá está. Como pueden ver acá, ¿no? Definimos la demanda agregada, es decir, en el mercado de bienes, toda la demanda va a ser igual a la suma del consumo más la inversión. En este modelito de economía cerrada simple, ¿no? Donde no hay gobierno. ¿Está?
Entonces ya sabemos los elementos que comprenden una ecuación, los tipos de ecuaciones, y sabemos que el modelo es un conjunto de ecuaciones. Entonces esos son los elementos que van apareciendo. ¿Qué más tenemos que saber? A ver. Déjenme buscar. Ya. Una nota. Una nota que... A ver. Por cada mercado les dije. Por cada mercado siempre va a haber una ecuación condicional. Van a haber varias. Mayor o igual a 2. Ecuaciones de definicionales y ecuaciones de comportamiento. Pero siempre va a haber una por cada mercado, una ecuación condicional. Ese es como dato que tienen que saber para que cuando modelen ya no se hagan tantas partes. ¿Qué más tienen que saber? Igualito, ¿no? En el caso ya también de Mac, acá una ecuación condicional por cada mercado. Y cuando estudien en micro, por cada agente económico, o sea, bien familia o bien la empresa, siempre va a haber una ecuación condicional también. Y varias definicionales y varias de comportamiento. Listo. Ahora, algo que tienen que saber respecto a la modelización es otro tema. Las formas de expresar un modelo. Formas de expresar un modelo. Un modelo económico, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? ¿Estamos bien? ¿Alguien me puede decir algo? Ya voy a asumir que estamos bien, ¿ya? Ahora, respecto a las formas de expresar un modelo, existen 3 formas. Los modelos podemos expresarlos algebraicamente. Esto está en el libro de Blanchard, en el capítulo 3. Algebraicamente o matemáticamente. Y vamos a expresarlo en 2 subformas. En su forma estructural. Podemos expresar hay 2 tipos. En su forma estructural extensa. Y en su forma estructural comprimida. Y luego también podemos pasar de eso a su forma reducida. Veamos en el ejemplo que estamos viendo. En su forma estructural, lo que quiere decir extensa es que vamos a mostrar todas las ecuaciones del modelo. Por ejemplo, acá, nosotros estamos viendo el modelo keynesiano simple. La primera ecuación que tienen que mencionar es siempre la condición de equilibrio, que nos dice que la producción es igual a la demanda. Eso se le pone con Z. Como lo dice el grafiquito, ¿no? En este mercado toda la producción es igual a la demanda, ok. Luego ponen las otras ecuaciones, en este caso, una por una. Ataquemos por la derecha. La demanda se define como consumo más inversión, como pueden ver acá, ¿no? La demanda es consumo más inversión, ok. Ahora ataquemos cada uno de estos de acá. El consumo viene a ser, está en función de los ingresos. ¿De qué manera o en qué sentido? Positivamente. Quiere decir que si los ingresos, primero se pone la variable, si los ingresos suben, entonces el consumo sube. Que es lo mismo que decir que si los ingresos bajan, entonces el consumo baja, ¿no? Si las familias tienen más dinero, pueden consumir más, ¿no? Y si tienen menos dinero, pueden consumir menos. Eso es lo que dice este signo positivo. Acá está de su forma general y la pasamos a una forma paramétrica con forma funcional lineal. El primer parámetro en minúscula, 0, sub 0. El segundo parámetro que nos da la pendiente, sub 1. Y de la variable que depende, ¿no? Del ingreso. Ok.
Luego, luego el que nos falta es la inversión. Y acá vamos a considerar que la inversión es una variable exógena, ya viene dada ya. Entonces, esto es la primera forma de expresar un modelo, mediante su forma estructural, donde muestras todas las ecuaciones y está en su manera extensa, forma estructural extensa. De allí tú tienes que pasar a la forma estructural comprimida. ¿Cómo lo haces? Metiendo las ecuaciones de comportamiento y definicionales dentro de la condición de equilibrio. Entonces, ¿cómo metemos? Simplemente sustituyendo, ¿no? En la condición de equilibrio. El PBI es igual a la demanda, ok. La demanda es igual, si no, lo hacemos paso a paso ya. La demanda es igual consumo más inversión, ok. El consumo es igual a C sub 0, C sub 1, PBI, más, no, perdón, este ya es dado. La inversión es dada, más inversión dada. Ya está, este es el modelo expresado en su forma estructural comprimida. Ahora, ¿qué se hace en cada uno de estos puntos? Cuando tú expresas de forma estructural extensa, lo que tienes que hacer es primero etiquetar las ecuaciones. Perdón, numerar. Primera, segunda, tercera y cuarta. Tu modelo está comprendida simplemente por 4 ecuaciones. ¿Ok? Luego lo que haces es clasificar la ecuación, ¿no? Esta es una ecuación condicional, ¿ok? Esta es una ecuación, como tiene 2 puntitos, es definicional. Esta es, como está mediante una función, es una ecuación de comportamiento, ¿ok? Esta es como ya está dado, es una ecuación de comportamiento. No es una definición, ni tampoco es una ecuación condicional, entonces es una ecuación de comportamiento, ¿no? Esta reconozco porque es cantidad ofertada igual a cantidad demandada, que es condicional. ¿Ok? Ahora, para pasar a la forma estructural comprimida, lo que hago es sustituir las ecuaciones de comportamiento dentro de las definicionales, como vimos acá, sustituyo, y la ecuación definicional sustituye en la ecuación condicional, ¿no? Y llego a obtener mi ecuación, mi modelo en su forma estructural comprimida, nada más. Ok, esas son las formas de expresar. Ahora, ¿cómo llego a mi forma reducida? Simplemente tengo que despejar. Acá, esto es parámetro. Ay, pucha, perdón. ¿Qué pasó? Estamos acá. Yo quiero llevar ahora a mi forma reducida. A esta de acá. Le voy a poner mejor etiqueta. ¿Ya? Este le voy a poner A, B, esta C, este es C, este es B y este es A. Ahora, como pueden ver acá, este es parámetro. La inversión, como está con 0, es variable exógena. Lo que tengo que hacer en la forma estructural comprimida es reconocer las variables y a qué tipo pertenecen. Las variables exógenas son inversión. Incluso va a ser dato ya del libro. Entonces, ahora me queda. ¿Cuáles son las variables endógenas? La única variable que me aparece es Y. Entonces, esta es la variable endógena principal. ¿Qué otras variables habían que en la forma estructural extensa que al llevar a la forma comprimida han desaparecido? La demanda agregada, Z. ¿Qué otra variable aparecía y desapareció? Consumo. Otra. Esas dos nomás, ¿no? Inversión ya está ya. Entonces estas son variables endógenas secundarias. Así distingo cuáles son exógenas y endógenas primarias, principales y secundarias, ¿no? Ok. Ahora, cuando ustedes estudien un modelo, el modelo va a buscar explicar la variable endógena. ¿En función de qué?
de las variables exógenas. Entonces, este modelo keynesiano simple lo que busca es explicar el comportamiento del PBI y de qué depende. En este modelo estamos viendo que el comportamiento del PBI va a depender de la inversión. Entonces, ¿de qué manera? De esta manera. Acá entonces lo que haces es despejar tu variable endógena. Acá está producción, esto voy a pasar a restar, menos C sub 1, Y, solamente voy a despejar. Me queda C sub 0 más inversión. Acá factorizo, es 1 menos C sub 1 por Y, C sub 0 más inversión. Y acá queda que mi variable PBI en equilibrio, porque ya estoy reemplazando en la condición de equilibrio, al final, siempre cuando obtengas ya la respuesta le pones asterisco para recalcar que es en equilibrio. Es igual, eso está multiplicando, paso a dividir, es 1 entre 1 menos C1 por consumo e inversión. ¿Ok? ¿Está? Y este es tu modelo en su forma reducida, que te explica que el PBI en equilibrio depende de tu inversión autónoma y de tu consumo autónomo. Acá para que me entiendan esta parte más. Acá, consumo, dijimos que está en función del PBI. Y de esta manera, ¿no? Consumo PBI. C sub 0 es a la altura que se encuentra. Y C sub 1 es el grado de inclinación. Vamos a suponer que es así. Su pendiente es C sub 1. Y ese es el consumo en función del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, C sub 1 se llama propensión marginal a consumir. Y lo que te dice es qué porcentaje de tu ingreso lo vas a gastar en consumo. Esa es la primera interpretación. O cuánto por cada unidad adicional de tu ingreso vas a destinar al consumo. Generalmente, o sea, la propensión marginal a consumir suele ir entre 0 y 1, ¿no? Porque si tú tienes 100 soles, no puedes gastar más de 100 soles, por eso es menor que 1, y es mayor porque siempre vas a tener que gastar algo para consumir, ¿no? Si, por ejemplo, C sub 1 es igual a 0.5, lo que quiere decir es que por cada un sol más que tengas de ingreso, la mitad, por 0.5, que es la mitad, o sea, 50 céntimos, vas a destinar a consumir, ¿no? Y este consumo autónomo viene a ser el consumo que tú realizas cuando tu ingreso es igual a 0, ¿no? En este punto, recuerden que es el ingreso vale 0. Y en este caso C sub 0 podría valer, digamos, 20. O sea, digamos que este punto, digamos que es 20,0. Entonces, en este C sub 0 lo que te dice es que aunque tu ingreso sea 0, tú siempre vas a consumir en un valor de 20 soles, ¿no? Porque a pesar de que no tengas ingresos, siempre hay un consumo, ¿no? Consumo autónomo, es decir, independiente de tu ingreso que tienes que realizar, ya sea en comida, en vestimenta, en bebida, siempre vas a tener que buscar algo para sobrevivir. Igualito en la inversión, aunque acá no estamos considerando, ¿no? Ya bueno. Entonces esta ecuación lo que te dice es que la producción, el PBI en tu economía en este modelito depende de tu consumo autónomo y depende de tus niveles de inversión. Ahora, estito se le conoce como, se le representa con K y se le llama multiplicador keynesiano. Ya todo esto se le suele ya denotar con A sub 0, gasto autónomo. Gasto autónomo. Autónomo quiere decir independiente, ¿no? Y ese es multiplicador keynesiano. Ya, hasta ahí está bien eso, ¿no? Luego vamos a ver gráficamente para no complicarles más. Entonces, la primera forma de expresar un modelo algebraicamente. Ya saben cómo llevar de la forma estructural extensa a la comprimida y a la forma reducida. Ahora, ¿qué más?
La segunda forma de expresar es gráficamente. ¿Cómo puse esto? 1, 2. La segunda forma es expresarlo gráficamente. ¿Cómo obtienes eso? Pues de tu forma estructural gráfica, de tu forma estructural extensa de todo el conjunto de ecuaciones, lo que vas a hacer es obtener eso, es esos gráficos. En el libro, o sea, ¿cómo voy a saber? O sea, un gráfico va a ser algo entre algo, ¿no? O sea, y en función de x. ¿Cómo voy a saber qué variables voy a tener que graficar? Algo que puedes hacer es revisar el libro. Página 72. Ese es el capítulo que estamos haciendo, capítulo 3. Algo que puedes hacer es revisar el libro. Acá como pueden ver, también les habla de las cosas que les estoy mencionándoles. ¿Dónde está? De la propensión a consumir, de lo que son parámetros, de la inversión, gasto público, determinación. Esta es la forma de expresar algebraicamente, que les he mostrado cómo hacerlo. Ahora estamos acá, cómo hacerlo de manera gráfica. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, ustedes revisan el libro y acá les pone el gráfico, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtengo ese gráfico? ¿Cómo llego a obtener? ¿Y cómo sé que se comportan de esa manera? Entonces, vamos a ponerlo acá mejor. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es hacer chequear de qué variables están en el gráfico, en los ejes de los gráficos. En este caso, en vez de X está la renta. Y en vez de Y está la producción y la demanda. Acá le voy a cambiar ya. La renta le voy a poner con una rayita vertical. Entonces yo lo que tengo que hacer es de mi forma estructural extensa, tengo que tener la producción en función de la renta y la demanda en función de la renta. Entonces acá tengo dos gráficos, dos. Una va a ser una y el otro va a ser la otra, ¿no? Y es así como voy a hacer. Veamos. Entonces, acá falta añadir una ecuacioncita más que se obtiene del diagrama de flujo circular. Lo que estamos haciendo es modelar este mercado. Ya sabemos que esta ecuación condicional es la producción igual a la demanda. Sabemos que la demanda es igual al consumo más la inversión. Ya que el consumo se comporta de esta manera, que la inversión se comporta de esta manera. Una ecuacioncita que falta adicionar acá es como el consumo, esta es producción, pero como el consumo depende del ingreso, de la renta, tenemos que ver a qué es igual la renta. Acá, las empresas, por todo lo que producen, reciben unos ingresos las empresas, ¿no es cierto? Ahora, las empresas, con esos ingresos lo que tienen que hacer es realizar un pago en el mercado de factores por el trabajo o el capital que están usando. Y los dueños de esos factores de producción son las familias. Entonces las familias reciben una renta, también llamado ingreso. Como pueden ver, todo el ingreso que reciben los hogares es igual a todo lo que se ha producido. Entonces acá una ecuación más que falta es que la producción, que estoy representando con una barra inclinada, es igual a la renta. Esta ecuación más faltaba. ¿Qué tipo de ecuación sería? Ecuación no es de comportamiento, porque no es función, no es condicional, es una ecuación definicional. ¿Ya? Entonces, con esa ecuación más, pasemos a a expresarlo gráficamente. Ya sabemos, acá, ahora, lo que siempre van a graficar también, que tienen que saber como dato, siempre va a ser oferta, demanda. Hay una alumna de primer ciclo, creo. Lo que tienen que saber es que la ley de la demanda y la ley de la oferta. La ley de la demanda te dice que la cantidad demandada de un bien depende de su precio. Y depende de manera negativa, ¿no? Si el precio sube, la cantidad demandada baja.
Y gráficamente es así, se grafica así, con este sentido. Esta es la cantidad demandada. Y la ley de la oferta te dice que la cantidad ofertada está en función del precio, pero de manera positiva, ¿no? Si tú eres productor, cuanto más sube el precio, más vas a querer producir porque te conviene, ¿no es cierto? Entonces, gráficamente tiene que ser con pendiente positiva, cantidad ofertada. Entonces, siempre los gráficos van a consistir de graficar cantidad demandada, cantidad ofertada. Y el punto de intersección viene a ser el equilibrio, ¿no? Y cualquier punto fuera viene a ser un desequilibrio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, tratar de emular cuál es la oferta y cuál es la demanda. En la ecuación de condicional vemos que, primero, la producción es igual a la renta. Aquí está, ok. La segunda que nos interesa es hallar la demanda en función de la renta. Nosotros sabemos que la demanda se define como consumo más inversión. Ya. El consumo tiene una forma funcional lineal y depende de la renta. Ya. La inversión exógena. Solamente estoy reemplazando sus valores que le correspondan. Ok, acá lo que hago es despejar. Pero como sé que son lineales, trato de darle esa forma, ¿no? Z es igual consumo autónomo más inversión autónoma, le voy a poner entre paréntesis, más C sub 1 y Y. Y si acá pueden ver, esto se parece a esto, ¿no? Tengo que estar pensando en esto, en la forma lineal. Y igual a A más BX. ¿Saben? Entonces, esto de acá, que está dentro, es como A, ¿no es cierto? Y A lo que te daba es la altura. Gráficamente, esto, acá está, ¿no? C sub 0 más I sub 0, llamado gasto autónomo, está acá. Y esta, que viene a ser la propensión marginal a consumir, te da la pendiente, ¿no? Este grado de inclinación de la recta está dado por C sub 1, la pendiente. Entonces yo simplemente grafico y esta es la demanda del mercado de bienes. Y la producción aquí es igual, como es igual a la renta, como que está la renta y acá está la producción, como me dicen que son iguales, tiene que ser una recta que tenga pendiente 45 grados, ¿no? Para que sean iguales. Cuando una recta es 45 grados, el cateto adyacente es igual al cateto opuesto, ¿no? Si acá vale 10, a la altura también vale 10, ¿no? Y de esa forma la producción es igual a la renta. ¿Ya está? Es así como se grafica. De tu forma estructural extensa, chequeas qué variables tienes que despejar, en función de qué, y despejas nomás, y ya tienes, ¿no? La primera que representa la oferta, la segunda que representa la demanda. Ahora, el equilibrio viene a ser aquel punto de intersección, ¿no? Ese punto que pertenece tanto a la producción como a la demanda. En este punto te está diciendo que la producción es igual a la demanda. Ok. Un punto fuera que no sea ese punto viene a ser un desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, en esta altura, en este nivel te está diciendo que la demanda está por encima de la producción, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? Van a producir más. Eso les explico ahorita de una vez. Ya. Entonces, veamos. Acá, para entender eso. Perdón, este grafiquito nos va a mover. Seleccionar. Grafiquito, ok. Para entender los desequilibrios. Ya saben que el equilibrio está en el punto de intersección. ¿Cómo vamos a entender los desequilibrios? Ya de una vez hagámoslo ya. Imaginemos que un punto se encuentra a la izquierda de A. Voy a cambiar de color esto. Permítanme. A negro. Ya, a ver.
ya pinta. Acá, por ejemplo, nos situamos a la izquierda de A. A la izquierda de A, por ejemplo, lo que nos dice es que en este punto, por ejemplo, la producción es menor que la demanda, ¿no es cierto? Entonces, acá, como la producción es menor que la demanda, lo que van a hacer las empresas es producir más y van a incrementar en esta cantidad, ¿no? Porque acá está la producción, pasan a producir acá. Ok. Esta producción vimos que va a ser igual a la renta que van a recibir las familias. Entonces, la renta se va a incrementar en esta cantidad. Ok. Y sabemos que la renta afecta al consumo. ¿De qué manera? De manera positiva. Como se ha incrementado el consumo, perdón, la renta, el consumo también se va a incrementar. Y como el consumo es un componente de la demanda que está graficada en el eje vertical, la demanda también se va a incrementar. Ok. Y otra vez, como la demanda se incrementó y la producción está, la demanda ahora está en este nivel, allí, ¿no es cierto? La producción se encuentra en este nivel. Y como todavía la demanda sigue siendo mayor que la producción, lo que van a hacer las empresas va a ser producir más, esta nueva cantidad. Y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Esa nueva producción es igual a un nuevo ingreso. Este nuevo ingreso. Como es un nuevo ingreso para las familias, el consumo también se aumenta. Es componente de la demanda se incrementa. Y así, hasta que lleguen nuevamente al punto de equilibrio. Esa es la dinámica, ¿no? Ahora, pueden ver, por ejemplo, acá. A ver, ya, todavía no, eso no. Ya, esa es la dinámica de cómo llegamos de un desequilibrio a un equilibrio. Listo. Y si fuese, ya, y les dejo el análisis para el lado derecho, ya. Imagínense que están en este punto, en esta recta vertical. Lo que tienen que hacer es analizar lo mismo. Hagan la misma mecánica, pero ya también en el caso en el que nos encontramos a la derecha del punto A, en el que la demanda va a ser menor que la producción. Como la producción va a ser mayor que la demanda, la que se va a ajustar es la producción. Como es menor, van a tener que producir menos. Una menor producción, un menor ingreso. Menor ingreso, menor consumo. Menor consumo, menor demanda. Y van a ver que va a caer, va a caer, va a caer hasta el punto de equilibrio. Eso se los dejo como ejercicio, ya, para que practiquen. Luego, otra cosa que tienen que saber. Ya vimos algebraicamente, gráficamente. La tercera forma de expresar es en palabras, que lo estamos haciendo a cada rato, ¿no? Déjenme anotarles, veo. La tercera forma de expresar un modelo es en palabras, o literalmente, ¿no? Eso también lo van a encontrar en el libro de Blanchard, eso lo dice él. Y en palabras, lo que estamos haciendo ahorita es, lo que tiene que expresar es de qué depende su producción de equilibrio. Y están viendo que depende del consumo autónomo y del ingreso autónomo, perdón, de la inversión autónoma, ¿no? De estas dos variables depende los niveles de producción en una economía, en este modelito simple. Eso es lo que estamos viendo. ¿De qué también va a depender? Y acá también ven, ¿no? Las variables endógenas secundarias, entonces ustedes también pueden decir que el consumo también va a depender del consumo autónomo y de la inversión, ¿no? Porque dependen del ingreso. Y la demanda, como depende del consumo y el consumo depende de la producción, la demanda también va a depender de la producción, ¿no? Pueden explicar, como ya saben, explicar la variable endógena principal, también pueden hacerlo en las secundarias, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, eso sería hasta el momento. Ahora, lo que quiero que recuerden también, para que vean qué es lo que hemos hecho, es de la diapositiva 2, ¿no? En la presentación 2 también vimos que los principales tipos de análisis económico, ¿no?
vimos en el análisis estático, donde no hay tiempo, o se considera que hay un único tiempo, y un análisis dinámico, ¿no? Esto van a dejarlo básicamente para macro de maestría y crecimiento económico. Ahora, lo que estamos haciendo ahora y lo que hemos visto es eso de acá. Análisis de equilibrio y su análisis de estática comparativa lo aplican en macro, y el análisis de optimización estática y su respectivo análisis de estática comparativa lo aplican en micro. Lo que les estoy mostrándoles hoy día es esto de acá. Ya hemos terminado con cómo realizar análisis de equilibrio. Y que está acá, ¿no? Que está acá. Hemos visto el análisis de equilibrio. ¿Cómo llegamos al equilibrio en la economía? Es básicamente este, ¿no? Este modelito lo que trata de explicar es de qué dependen los determinantes de la producción. Esto es, cómo determinarse el equilibrio algebraicamente. También vimos cómo determinar el equilibrio gráficamente. Y en palabras, pues lo que estamos enunciando, ¿no? Ahora, lo que nos falta es hacer el segundo análisis de estática comparativa. Para terminar. ¿En qué consiste? Pucha, nos hemos pasado de la hora, pero bueno, para terminar, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es análisis de estática comparativa. ¿En qué consistía este análisis? Pues, como lo dice su nombre, ¿no? Comparativa, comparar. Estática, equilibrios. ¿Cuántos objetos se necesita como mínimo para realizar una comparación? 2. Comparar, por ejemplo, mi gato con mi perro. Necesito 2 objetos. Como esa es estática comparativa, necesito comparar 2 equilibrios. Ok. Yo ya sé cómo obtener un equilibrio, matemáticamente y algebraicamente. La pregunta es, ¿cómo obtengo el segundo equilibrio? Ya, primero, mi equilibrio inicial. Yo sé que mi equilibrio inicial de mi variable endógena depende de variables exógenas, ¿no? Y de parámetros. En este caso, el parámetro, consumo autónomo, y mi variable exógena, inversión. Yo necesito otro equilibrio para poder comparar. Necesito un equilibrio final. ¿Cómo voy a obtenerlo esto? Pues alterando uno de los determinantes de mi variable endógena. Va a aparecer un shock, que quiere decir en español perturbación, por la que tenemos que entender cambio. Una perturbación, shock, perturbación es lo mismo que cambio o variación, ¿no? Variación. Si hay un shock sobre el parámetro o la variable exógena, lo que va a pasar con mi equilibrio inicial es que va a cambiar, ¿no es cierto? Va a cambiar. Va a pasar a convertirse en un desequilibrio. Y como vimos gráficamente, del equilibrio va a llegar a un nuevo equilibrio. A un nuevo equilibrio que le voy a llamar Y asterisco prima, para distinguirlo del equilibrio inicial. Y como sabemos, esto se va a deber, a realizar un shock, ¿no? Esto va a depender de bien alterar el consumo autónomo o alterar la inversión, que en este caso es exógena, ¿no? Entonces es así como tengo dos equilibrios, ¿no? El equilibrio final se genera por el shock, ya sea en el parámetro o en la variable exógena de mi variable endógena. Entonces, en estática comparativa lo que hacemos es comparar estos dos equilibrios. ¿Qué ha pasado? Mi variable endógena se ha incrementado ante este cambio o mi variable endógena ha disminuido. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, supongamos, por ejemplo, que ese shock, esa perturbación, se produce en el consumo autónomo. Que el consumo autónomo se incrementa. Entonces, nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con la variable endógena, ¿no? Con nuestra variable que estamos tratando de explicar. Matemáticamente, para eso tienen que saber derivadas. O sea, esto también lo hacemos matemáticamente, ¿no? Veamos matemáticamente. Nosotros sabemos que en el equilibrio
la variable nos salió así, ¿no? 1 menos 1 C1 por C0 más inversión C. Solamente como dato les digo ya, para que luego lo puedan aplicar. Tienen que aplicar derivadas. Derivadas acá, derivadas. Ustedes tienen su modelo expresado en forma reducida y lo que tienen que hacer es derivar. Derivan su producción de equilibrio con respecto a la variable que están haciendo el shock, en este caso consumo autónomo. Y ustedes saben que esta derivada va a ser igual a ver, voy a hacerlo detallado ya para que no haya faltas. Va a ser, voy a multiplicar 1 por C sub 0, C sub 0 menos 1, 1 sobre esto, ¿no? Más, solamente primero voy a multiplicar inversión sub 0 sobre 1 menos C sub 1. Ahora aplico la derivada a cada una de estas. Hay una alumnita o dos alumnas creo que están en primer semestre. Es importante que presten atención bien a matemáticas porque de eso depende sus análisis, ¿ya? Los de tercer semestre seguro ya saben cómo hacer esto, ¿no? La derivada, como eso no depende de C sub 0, esto es 0, ¿no? Como eso depende de C sub 0, su derivada es 1 sobre 1 menos C1, ¿no? Y como C1 vimos que está entre los valores de 1 y 0, 1 menos algo entre 0 y 1 va a ser positivo, ¿no? Y esto es positivo, esto va a ser positivo. Lo que te está diciéndote es que ante cambios en el consumo autónomo, tu PBI de equilibrio va a aumentar. De tu equilibrio inicial a tu equilibrio final va a haber un aumento. Eso es lo que está diciendo matemáticamente. Ahora, gráficamente, déjenme sacar del libro para hacerlo más rápido. Gráficamente, lo que está diciendo es lo siguiente. Acá, recuerden que los gráficos tienen sus propias ecuaciones, ¿no? Vimos que, por un lado, la producción es igual a la renta. Luego vimos que la demanda resultó ser, ¿dónde está? Para que les muestre, esto de acá, ¿no? Estos son los dos gráficos de ambas rectas. Y acá vemos que esta recta de la demanda es igual consumo autónomo más inversión autónoma más propensión marginal a consumir por el ingreso. Ahora, gráficamente para resolver, estamos diciendo que un cambio en el consumo autónomo. En el libro considera que ese cambio es de $1.000 millones. Ahora, recuerden que esto es la gráfica de una recta, ¿no? Esto es A y esto es B, la pendiente. A nos da el nivel de altura, ¿no es cierto? Entonces, esta es la recta inicial, esta es la curva de la demanda inicial. ¿Qué pasa si el consumo se incrementa? El consumo autónomo. A está incrementándose, o sea, la altura en la que se va a ubicar ahora va a ser este punto, ¿no? Este incremento. De acá va a partir la nueva curva de demanda. ¿Se ha alterado la pendiente? No. Entonces la pendiente viene a ser la misma, ¿no? Ok. Entonces gráficamente esta viene a ser la nueva curva y la nueva intersección que antes era A, ahora la intersección es A', la intersección de la producción con el de la demanda. Este viene a ser el nuevo punto de equilibrio, ¿no? El nuevo punto de equilibrio, Y'. ¿Qué ha pasado? Con el equilibrio inicial, la producción ha incrementado. ¿Ya está? Es así como matemáticamente vimos, ahora gráficamente también cómo se ve. Ahora, ¿cómo pasamos de ese punto del equilibrio inicial al equilibrio final? Ya les mencioné, ¿no? Ya les mencioné, pero bueno, veámoslo en palabras también. Un análisis económico que tienen que hacer. Y esto lo tienen que hacer con sus ecuaciones de su forma estructural, con esta parte de acá. A ver, déjenme ver esto, ¿qué parte es esta? Hasta acá. Para que hagan un análisis más intuitivo y económico en palabras, se chequean las ecuaciones de su forma estructural. Acá, a ver, empezamos con un
un incremento en el consumo autónomo. ¿El consumo autónomo dónde se encuentra? Acá. ¿Qué ha pasado con el consumo? El consumo se incrementó. Ok. El consumo es un componente de la demanda. Entonces, la demanda se incrementó. ¿Qué ha pasado en la condición de equilibrio? Ha surgido un desequilibrio. Estaban en equilibrio, ahora, como la demanda se ha incrementado, la producción es menor que la demanda. Con este desequilibrio, el que se va a ajustar para volver al equilibrio es la producción. Entonces, como es menor, lo que tiene que hacer es aumentar. La producción se aumenta. ¿Ya está? Entonces, ya vemos el efecto de un aumento en el consumo autónomo resulta en un aumento de la producción, de nuestra variable que queremos explicar, ¿no? Ahora, un segundo análisis. Hasta acá debería de terminar, pero podemos continuar. Si se incrementó la producción, se incrementó la renta. La renta se incrementó. Si se incrementó la renta, ¿dónde aparece? En el consumo. El consumo se incrementa. Si se incrementa el consumo, se incrementa la demanda. Si se incrementa la demanda, se incrementa nuevamente. Hay un desequilibrio, ¿no? Un nuevo desequilibrio. Para que se vuelva a equilibrar, se incrementa la producción y otra vez continúa así, ¿no? El mismo ciclo. Pero acá con esto ya varía. Con esto ya termina, ¿no? Ya sabes que la producción se ha incrementado. Entonces también puedes expresar en palabras. Entonces esto es lo que les quería mostrar hoy día. No solamente poder explicarles los modelos económicos en qué consisten, que es una teoría económica, un modelo económico, cómo modelizar y cuáles son sus elementos, todos los elementos que aparecen en un modelo, sino quería ponerlo en contexto, ¿no? Si ustedes revisan el libro de Blanchard, el capítulo 3, es lo que está en el libro es cómo deberían de estudiar cada libro, ¿no? Les he mostrado también que en cada capítulo explica un modelo en particular. Entonces los siguientes capítulos, los siguientes modelos tienen que hacer todo este análisis que hemos hecho, ¿no? Partir de esta misma manera y hacer esos tipos de análisis también. Y ahí van a ganar intuición de cómo funciona la economía, etcétera, etcétera. Van a ver capítulos. Eso sería todo lo que tenía preparado para hoy. Ya nos hemos pasado de más, creo. 12:52 ya es. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Algo. Ya, me faltaba mencionarles algo también. Acá, este es como el modelo más básico que hay. El modelo keynesiano simple, ¿ya? Donde simple porque no se considera el gobierno y considera una economía cerrada. Entonces tampoco se consideran exportaciones ni importaciones. Ahora, esta es como la versión 1. Son como los celulares que sacan versiones, ¿no? Esta es la versión 1. Y vimos que, por ejemplo, en esta versión la inversión era exógena. Van a estudiar más extensiones de este modelo. Extensiones también llamadas ampliaciones, ¿no? La dinámica es la misma en todos los cursos. Lo que van a hacer es ampliar, extender este modelo. ¿Cómo se hace? Pues se hace liberando, así es el término, liberando, relajando, perdón, mejor lo escribo bien, relajando los supuestos. Ustedes relajan, liberan los supuestos y lo que van a hacer es extender el modelo. Por ejemplo, en vez de considerar la inversión exógena, lo que ustedes pueden hacer es, vamos a relajar este supuesto. Este supuesto es muy fuerte. Vamos a relajarlo y vamos a considerar ahora que la inversión es endógena, que depende del nivel de producción. ¿De qué manera? Como vimos, siempre traten de que sea con funciones lineales para que se puedan graficar también de manera lineal, rectas para que grafiquen. Entonces lo que hacen ahora ustedes, por ejemplo, es igualito, expresan su modelo, producción es igual a la demanda. Primero parten siempre de su diagrama de flujo circular, de ahí salen todas las ecuaciones como pueden ver. El diagrama de flujo circular.
plantean su modelo en su forma estructural extensa primero, luego saben que la demanda es igual al consumo más inversión, luego que el consumo depende de la renta, y acá, de la inversión, en vez de poner lo que es exógena, hagan que dependa de la renta y resuelvan el modelo. Todo lo que hicimos, resuelvan y vean cuáles son las implicancias de relajar de este nuevo supuesto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿En qué se ha alterado? ¿Hay alguna comparación de los dos modelos? Luego pueden hacer el modelo keynesiano, ¿no? Y ya, ahora vamos a considerar que también interviene el gobierno. Vamos a considerar que de manera exógena. Ya, luego relajan el supuesto, ¿no? Vamos a considerar que los gastos del gobierno dependen del PBI. Y es así como van a ir construyendo un modelo, otro modelo, otro modelo. Van a pasar de la versión 1 a la versión 2 y así sucesivamente, ¿no? El primero que acabamos de ver es el modelito más básico es el caballito de batalla. De ahí parte todo. Entonces es así como la dinámica de cómo se estudian modelos, ¿no? Lo que quería hacer es mostrarles completamente cómo desarrollar un modelo. Ahora ustedes lo que pueden hacer es relajar algún supuesto y otra vez volver a resolverlo, ¿no? Y es así como van a seguir construyendo otros modelos más. Entonces ya para terminar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran repasar? Una pregunta, en, en la recta de la producción, ¿cómo estamos allá en esa recta? En ese gráfico que has copiado del libro. ¿Cuál de estas? Esta de acá. Sí, la de 45 grados. Ya. La de 45 grados, te vas a tu diagrama de flujo circular y ¿dónde está? En el diagrama de flujo circular puedes ver, estamos modelando el mercado de bienes, ya. Nos interesa saber de dónde sale que la producción es igual a la renta. Sale de esta parte de acá. Las empresas venden bienes, un único bien en el mercado, por ello reciben un ingreso. Todo lo que reciben en ingresos, las empresas lo pagan en factores de producción. Pagan por aquellos factores que utilizan, como trabajo y capital. Como puedes ver acá, los únicos dueños de los factores de producción son las familias. Y las familias, por haber trabajado y por haber alquilado su capital, reciben una renta o también llamado ingreso, ¿no? Entonces, si tú cortas, digamos acá, no puedo escribir, acá toda la renta que reciben los hogares para consumir o para ahorrar, es igual, es equivalente a todos los ingresos o a toda la producción que ha realizado la empresa. Entonces de ahí sale esa ecuación que la puse acá arriba, acá le puse. Ecuación 5, toda la producción que realizan las empresas es igual a toda la renta o ingreso que reciben las familias. De ahí sale la gráfica. Entonces, para graficar, ustedes tienen que graficar la oferta y la demanda, y eso está en la condición de equilibrio. La cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Tienen que primero chequen el grafiquito y ven que la demanda y la producción se va a graficar en el eje de las ordenadas y de las ordenadas, y en el eje de las abscisas se va a poner la renta. Para no confundirme, yo lo que hago es a la producción le voy a simbolizar con esta Y pero oblicua. Y a la renta, que se va a graficar acá, le voy a simbolizar con una Y pero con una recta vertical. Entonces, ya pues, como te dije, la producción es igual a la renta. Ya vimos en el diagrama de flujo circular de dónde sale. Es la primera, es esa ecuación que te permite graficar la curva de producción con una tangente de 45 grados, ¿no? Porque te dice que son iguales. Entonces, si y es igual a x, es porque su pendiente es 1 y su ángulo de inclinación es 45, ¿no? Y en el caso de la demanda, ya sabes que es igual al consumo más inversión, consumo depende de la renta, despejas la demanda en función de la renta y ya tienes la ecuación para graficar la curva de demanda, ¿no? Y en el gráfico graficas demanda y oferta, el punto de equilibrio
la intersección, y cualquier otro punto viene a ser un desequilibrio, ¿no? De ahí sale esa gráfica. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro la metodología de cómo tenemos que resolver? ¿O en las siguientes clases este, estaba pensando avanzar el libro de matemáticas y aplicarlo a otros modelitos? ¿No? Podemos revisar yo les preparo el capítulo 4 y vemos, ¿no? Otra vez cómo aplicarla, esta misma metodología al modelo del capítulo 4 que viene a ser mercado financiero, ¿no? Y tal vez así seguir avanzando poco a poquito para que se les quede bien toda la metodología que utilizamos. ¿Tiene alguna otra pregunta, chicos, si no, para terminar? Si tienen alguna pregunta, me escriben nomás al WhatsApp. Eso sería todo por hoy, chicos. Cuídense. Suerte en sus exámenes.